bien, mis queridos, siguiendo con nuestra saga de los héroes de la fe. Hoy el turno es para Eliseo. La historia la encontramos allí en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y éste le servía. Mis queridos, el pasaje anteriormente expuesto nos hace referencia al llamado de uno de los profetas más importantes del pueblo de Israel. Un hombre que fue consejero de reyes, sanó enfermos, hizo flotar un hacha, entre muchos otros episodios que son todos dignos de mucho análisis. Y saben, darían no para una breve reflexión, sino para muchos temas de cómo, por medio del Espíritu Santo, Dios usó la vida de este hombre en el desarrollo de milagros y verdaderos prodigios. Y este es precisamente el primer momento en el que el profeta Elías, que fue enviado por el camino de Damasco, se encuentra con un Eliseo, un hombre trabajador. Probablemente era rico, que araba su campo con 12 yuntas de bueyes, es decir, 24 bueyes. Animales que para la época eran un símbolo de una condición social realmente acomodada. Es como si en ese momento habláramos de un agricultor que cuenta con 12 tractores para trabajar su campo. Podemos decir que probablemente Eliseo era un hacendado con gran cantidad de tierras para arar, o era un gran empresario agroindustrial que alquilaba sus yuntas para trabajar la tierra. ¿Y por qué podemos decir que esas yuntas eran de Eliseo y no de otra persona? Pues en el versículo 21 de Primera de Reyes vemos que él toma 2 de sus bueyes, los mata, los cocina y los da al pueblo para que coman. Es a ese hombre rico al que se acerca Elías y le coloca el manto, y esto quiere decir una clara invitación a desarrollar una vida sacerdotal. Elías no cruzó palabras, solo colocó su manto y siguió. Pero es la reacción de Elías lo que me llama la atención y me lleva a incluirlo también entre los valientes de la Biblia. Ahora, Eliseo probablemente había escuchado de Elías, sabía del poder de Dios, del Dios de Israel, sabía lo que significaba el manto. Seguramente sabía que ese hombre era uno de los hombres más perseguidos de Israel, que lo buscaban para matarlo, y que si él lo seguía, probablemente también lo iban a perseguir a él. Pero esto último no importó, mis queridos, porque sabía que en este hombre habitaba el poder de Dios, y sin pensarlo, soltó la yunta y salió corriendo hacia el hombre que le había invitado a vivir una vida llena del poder del Espíritu de Dios, dejando comodidades, dejando a los suyos, dejando a sus padres, a sus amigos, a sus vecinos, dejándolo todo, mis queridos, siguió en pos del llamado que Dios le estaba haciendo a través de la vida del profeta Elías. Tal era el deseo de Eliseo, de colocar su vida al servicio del poder de Dios, que no dudó, mis queridos, no dudó nunca en hacerlo. Y en ese último momento con Elías, le pide que le dé una doble porción del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué oración tan espectacular, mis queridos! Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Este Eliseo sí que sabía pedir cosas al cielo, mis queridos. Saben, hace poco leí que la verdadera riqueza está en el poder escuchar claramente la voz de Dios, que todo lo demás llega con demasía por añadidura. Hoy por hoy, hay diferencia de la época en que vivió Eliseo. Es el verbo, es la palabra hecha hombre quien nos llama. Atrevámonos a pedir como Eliseo una doble porción del amor de Cristo y por ende
de su Santo Espíritu. Atrevámonos a reconocer la grandiosa obra de la cruz y recibir al Espíritu Santo tal como el mismo Cristo nos recuerda. Mas el Consolador, dice allí en Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mis queridos, vayamos hacia adelante, sin temor a lo que dejamos atrás, más bien disfrutando del poder que nos ha sido depositado en nosotros. ¿Y saben para qué? Para florecer y hacer florecer el mundo. Soy Alex, de Inspiración DC. Disfruta el camino. Y estoy convencido que esta inspiración llega hoy a ti como una respuesta a tu necesidad. Por eso te invito a que la abraces, la atesores en lo profundo de tu corazón, a que la compartas con otros y que nunca olvides el propósito que Dios tiene para ti. Es un propósito inmutable, no cambia. Unidos somos más.